Octubre de 1972, un grupo de uruguayos partió hacia Chile a jugar un partido de rugby. 40 pasajeros, 5 tripulantes y un mismo destino. La mañana del 13 de octubre, en medio de una tormenta que atravesaba las montañas, piloto y copiloto de la aeronave de la Fuerza Aérea Uruguaya pierden el control del avión, impactando en una de las montañas. En primera instancia, murieron 13 personas. A la mañana siguiente, fallecieron otros 4. A los 16 días de haber caído el avión, la macabra odisea tendría otro capítulo. Una avalancha tapó completamente lo que había quedado del fuselaje, utilizado como refugio, sepultando a todas las personas, menos a uno, el que desesperadamente comenzó a destapar a sus compañeros, quitándole la nieve de encima. Esta situación aumentó el número de muertos a 26. Con el correr de los días, otros 3 pasajeros murieron víctimas de graves infecciones. Los 16 restantes protagonizaron la historia de sobrevivencia más espectacular que el ser humano recuerde. Ellos mismos escucharon a través de una radio que habían logrado hacer funcionar en la montaña que las autoridades habían dejado de buscarlos. Eso y la muerte segura los obligó a cambiar el curso de su historia. Fernando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicentín salieron caminando en busca de ayuda. A pocos kilómetros Vicentín se lastima, por lo que deciden enviarlo de regreso al avión, o al menos a lo que había quedado de él. Parrado y Canessa, solos contra la montaña, continuaron su camino, teniendo como rumbo el poniente. En Uruguay la mayoría los daba por muertos. La mayoría, por no decir todos, salvo un hombre, un padre que nunca dejó de sentir en su corazón que su hijo estaba con vida. No imaginaba dónde, pero sabía que su hijo respiraba. Lo que pasa es que también fue fruto de la tosudez, porque yo he buscado el arte durante toda una vida, 60 años pintando murales, haciendo exposiciones, tocando las banderas, los dialectos, tocando los idiomas, los países, y sin embargo no sé si lo toqué el arte todavía, lo sigo buscando. ¿Cómo entonces, si buscas el arte y no lo encontrás, no vas a tratar de buscar a tu hijo que está perdido en las nieves eternas de las montañas? Y para mí realmente fue una, ¿cómo te podía decir? Una aventura colateral al arte, una búsqueda infernal de la cual como resultado considero de que yo fui un gran derrotado, porque siempre que lo busqué nada encontré. Don Carlos sentía que su hijo, Carlitos, lo necesitaba, por eso no dudó en ir a buscarlo, y no dejó de hacerlo
pese a que las autoridades habían cesado la búsqueda. Pocos días después de la tragedia se instaló en Chile y se contactó con amigos y conocidos para organizar expediciones, una y otra vez hacia diferentes puntos de la cordillera. Pero a medida que pasaban los días, sus fuerzas también se agotaban, al igual que su fe. Aunque cada vez que decidía regresar, abandonar la búsqueda, le ocurrían cosas como, por ejemplo, hacer las valijas en pleno día de tormenta, salir al aeropuerto y cuando llegaba, el cielo se abría y el sol iluminaba a pleno el valle nuevamente. Situaciones como pensar en su intimidad y en la soledad de una habitación que debía desistir de buscar. Y en ese mismo momento, sin explicación alguna, una botella que estaba en la mesa se cae sola, sin que nada ni nadie la hubiese tocado. Así muchas veces yo caí en mis ánimos, muchas veces estuve hasta a punto de hacer las valijas y volver. Tenía muchos comentarios de que yo podía volver locos a las familias con esa esperanza, porque justamente hablamos del Tosudés. Cuando caía el ánimo un poquito, ahí aparecía esa señal de Dios. Así que por eso no hay que entregarse. Yo le digo a los jóvenes, que pasan muchos jóvenes por acá, que intenten, que trabajen. El intento es mucho más importante que el hallazgo. Antes de emprender nuestro viaje a buscar a uno de los protagonistas de la tragedia, don Carlos nos hizo un regalo. Nos contó un dato inédito hasta hoy. Algo sobre esta historia que nunca antes mencionó ni publicó en sus libros. Y tiene que ver con el hombre que iremos a visitar a Chile. A los 6 días de haber caído el avión, Páez Vilaró llegó al país trasandino y comenzó a buscar colaboradores. Alguien le dijo a Carlos que el único que lo podía ayudar, la única persona que podía encontrarlos, era Sergio Catalán, un arriero chileno. Sin dudarlo, Páez Vilaró fue a buscar a ese hombre de inmediato a la humilde casa donde vivía en las montañas. Al llegar lo atendió la hermana del arriero y le dijo que Sergio no estaba porque trabajaba precisamente en las montañas. Le recuerdo que esto fue a los 6 días del accidente y don Carlos nunca vio al arriero. 2 meses después, fue Sergio Catalán el que encontró a Parrado y a Canessa. Bueno, Dios fue mi copiloto en este caso, porque es muy fuerte el tema. Recomendaron de que Sergio podía ser uno de los hombres expertos para encontrarlo, pero en ese momento había ido a buscar unas vacas al otro lado de la montaña. Así que todo eso me hace pensar de que cuando Catalán recibió ese papel, recibió ese mensaje pidiendo auxilio, al llegar a su casa, sin lugar a dudas, creo que la mujer le tiene que haber comentado: ¿no será que aquel padre loco que busca el cabro perdido en el avión de las montañas, no será ese el avión? Luego de recibir esta información, que hasta el día de hoy me eriza la piel, partimos rumbo a Chile, con algunos obsequios de don Carlos para quien él considera un eslabón muy importante en la cadena de factores que permitieron rescatar a los 16 sobrevivientes. Te confieso que tocar el tema siempre me conmueve. Es algo que me ha llegado muy profundo, muy al corazón, y tuve la suerte, gracias a Dios, de poderme pasar con mi hijo, pero también la tristeza de saber que otros padres no lo pudieron hacer. Así que este reencuentro tuyo con Catalán seguramente se va a llenar de emociones, porque don Sergio Catalán, con su modestia y su humildad, fue realmente el que dio el puntapié final para que esta tragedia tuviera una solución feliz para alguien, por todo para los 16 padres, que estamos encantados de que nuestros chicos ya se volvieron a la vida, rehicieron su trabajo. El 13 de octubre del 72 cayó el avión. El 21 de diciembre del mismo año, Parrado y Canessa
se encontraron con el arriero chileno. Al día siguiente, los helicópteros guiados por Parrado llegan al lugar de la tragedia. Las tareas de rescate se realizaron en 2 días debido a las inclemencias del tiempo. 16 personas permanecieron 72 días en las montañas. 16 vidas que pudieron contarlo. Casi 40 años después, llegamos al mismo lugar donde Parrado y Canessa se encontraron con el arriero. ¿Cómo fue ese momento? ¿A dónde iba usted? Yo venía caminando, primero cuando yo los vi, iba a juntar el ganado. Después, pero yo pensé que era gente que andaba turisteando, ¿no? Después cuando ya los veo que se aproximan corriendo, que corrían y se caían para acercarse a donde ya podían gritarme a mí. Entonces vine yo, me paré y me hacían con las manos, pero yo no lo entendía que era lo que nos decían. ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos? Tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión y me queda otra hermana. Este es el punto exacto de la cordillera donde 2 héroes modernos comenzaron a concretar la hazaña. Hasta aquí llegaron caminando, más de 50 kilómetros atravesando las montañas nevadas, sin ropa ni alimentos adecuados. Hoy le queremos contar qué fue de la vida de ese trabajador rural, de ese personaje, cómo vive en la actualidad y qué fue para él ser el arriero que encontró a los uruguayos. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal.
y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento. A sus 85 años, don Sergio está en muy buenas condiciones de salud y vive en el mismo lugar al que llegó cuando era niño. Yo me vine de Puente Negro aquí. Dejé una casa allá, ven los chiquillos. Pero yo me crié en la cordillera. Llegué de 8 años a las Termas del Flaco y estuve 33 años allá. Y después de ahí ya nos vinimos aquí más para afuera y ya más hasta con la señora estuve allá adentro. Estuvimos 5 años con ella. Nacieron 3 chiquillos allá. Hasta esta casa muy digna en las montañas llegué con algunos obsequios de Páez Vilaró y unos nervios bárbaros de no saber con qué me iba a encontrar. Para mi suerte, fui mejor recibido de lo que imaginaba. Pude comprobar que don Sergio no solo arrió ganado, sino que formó una hermosa familia, compuesta por su esposa y 7 hijos, 2 de los cuales estaban con él cuando encontró a los uruguayos. Un hombre que toda su vida se dedicó a una profesión muy particular. Sí, pues el arriero es una palabra que no es muy significante, porque yo era arriero, pero arriaba lo mío. Porque hay muchos arrieros que arrean lo ajeno. Y más en estos tiempos. Así que... Fue aquí exactamente, en este lugar, donde Sergio Catalán ve que desde la otra orilla del arroyo, un hombre de muy mal aspecto le hacía señas. El río no es muy ancho, pero lo rápido que corre el agua impedía escuchar lo que Parrado le gritaba. Estar aquí es realmente impresionante para mí. La tarde del 21 de diciembre de 1972, el arriero tomó una decisión que salvó muchas vidas. Ante la duda, si saludar a lo lejos y alejarse, o averiguar qué quería aquel extraño, optó por la segunda. Fue hasta el refugio donde estaba un compañero de trabajo y sus hijos de 11 y 15 años, le contó lo que pasaba y regresó con un papel para que aquella persona al otro lado del río dijera quién era. Ellos no tenían nada con que comunicarse. Nada. No tenían un papel, no tenían un lápiz, no tenían nada. Y ahí fue que después ellos devuelven la nota, que bueno, esa nota que ya es hasta famosísima dentro de esta historia. Y después había que, ustedes después que se dio cuenta que era gente que estaba pidiendo ayuda, había que llevar esa nota hasta el primer centro poblado, hasta el primer destacamento. Yo anduve con la nota y la tuve harto tiempo, todo el día y una noche. Porque en el día vine a Puente Negro y ahí hasta que ya salieran las notas y se fueran, y después en la noche pues llegamos a los Maitenes, donde estaban ellos. Ahí me llevaron en un camión y de allá para acá me trajo un camión de vialidad que estaban arreglando el camino. Más de 10 horas a caballo recorrió el arriero para entregar en el destacamento de carabineros de Puente Negro
la famosa nota que escribió Fernando Parrado. Dice textualmente: vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo, hace 10 días que estamos caminando, tengo un amigo herido arriba, en el avión quedaron 14 personas heridas, tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo, no tenemos comida, estamos débiles, ¿cuándo nos van a buscar arriba? Juan Catalán estaba con su padre el día que aparecieron Parrado y Canessa, y también participó activamente de esta historia porque cuando Nando devolvió la piedra envuelta con la nota, no tuvo fuerzas suficientes como para arrojarla al otro lado del río. La piedra y el papel cayeron en el agua, y fue el adolescente de 15 años quien no dudó en meterse al agua congelada para sacar la nota. Cuando Nando recibió el papel y el lápiz, escribió la nota y tomó una piedra y la envolvió la nota y luego la agarró y la tiró al otro lado del río así, y no alcanzó a llegar allá. Y ahí estaba yo no sé si estaría ahí para sacar la nota del agua o fue una casualidad que estaba ahí yo y la saqué. Si algo fue algo sin explicación también, pienso yo. Don Roberto amaneció que ya no podía caminar. Le había dado unas digestiones y estaba demasiado débil. El recuerdo mío cuando los vi primero río por medio, luego cuando estuvimos con ellos. Son recuerdos inolvidables que muchas veces da no sé qué acordarse de ellos en el estado que venían. Hablando con el arriero y su hijo, entendí la importancia de su intervención en esta historia, sobre todo por el estado de salud de Canessa. Si el arriero no hubiese recorrido esas 12 horas a caballo y logra poner en marcha el operativo de rescate, quizás el desenlace no sería el que hoy conocemos. Y lo importante de esto es que la gente le creyó. Porque ya en otras partes se había especulado que habían encontrado el avión y eran falsas alarmas, ¿no? Acá no, acá se le creyó al papá y bueno, gracias a Dios que todo resultó. Luego que pasó todo, después que el rescate culminó, nadie salía de su asombro. Nadie podía entender cómo habían hecho Parrado y Canessa para atravesar la cordillera. Y lo que es más incomprensible, cómo hicieron para aparecer en el lugar donde el arriero los vio. Algo que ni para la gente que nació en las montañas tiene explicación. No venían con ningún rumbo de salir para acá. Venían, se tiraban por la nieve, por encima de la nieve, sus 10, 20 metros que no tocaban tierra. Ellos un milagro, ese es lo que es el milagro. Que ellos buscaron y salieron y lograron salir para acá, porque cualquiera no sale, cualquiera no anda por ahí. Ni nosotros anduvimos por ahí por donde ellos salieron. Andábamos pero por otro lado ahí mismo, cerca, pero no por ahí donde salieron ellos. Porque eso es lo que nadie se explica, ni los mejores cordilleranos, ni las mejores personas que hayan ido para la cordillera se explican por dónde salieron, por dónde bajaron. Y que además lo hayan hecho con vida. Sí, claro, con vida. Que ellos llevan en la mira de ellos llevan el objetivo de encontrar a alguien. Y lo consiguieron. Y el destino puso a la familia catalana allí. Bueno, Dios a lo mejor nos puso allá.
Así es esta familia cuyos integrantes, sobre todo los más chicos, nacieron con esta historia, orgullosos de su papá y de su mamá. Una mujer que ha sabido de las dificultades del campo y de ser esposa de un arriero. Mi vida ha sido muy dura y me costó mucho porque él siempre pasó en la cordillera y yo tenía que hacer la vez de padre y madre para vivir con 7, pues después me llegaron 2. Entonces, no estaban en los planes, me parece. Sí, no estaban en los planes. Después de 12 años llegaron las mellizas. Entonces ya ahí ya fue un poquito más, no tan difícil porque ya las mayores me ayudaban. Ellas compartían más conmigo, pero de todas maneras es duro. Hay que tener paciencia, hay que saber ser dueña de casa, ser buena mamá. Nosotros nacimos con la historia, porque bueno, nosotros nacimos en el 76 y para nosotros es algo normal, porque nosotros nacimos siempre escuchando el mismo tema con mi papá. Todo el mundo nos pregunta cuando íbamos al colegio, sobre todo. ¿Qué sentiste cuando fuiste a Uruguay y percibiste, te diste cuenta de lo que significa tu papá y el apellido catalán para todos los uruguayos? No, de verdad fue una sorpresa. Bueno, la primera vez que fuimos nosotros, creo que fue en el año 92, 93, por ahí, fuimos con Daniela y ellos son muchos, porque la verdad es que nosotros los conocíamos a ellos, pero esa vez tuvimos la oportunidad de conocer a toda la familia y después ya nosotros salimos a enseñanza media, ellos siempre preocupados de nuestra educación, de qué íbamos a estudiar, nos ayudaron con los estudios también, siempre muy preocupados, siempre pendientes de nosotros y de mis papás sobre todo. No, fue en realidad lo que él hizo, como él siempre dice, cumplir con su deber como chileno y como ciudadano más que nada, pero si uno se pone a pensar más a fondo, en realidad es algo muy lindo que a nosotros nos llena de orgullo. En realidad toda la familia, mis hijos, mis sobrinos, todos muy orgullosos de lo que él hizo. Algo que se ha ido pasando de generación en generación, sí, me imagino, ¿no? Sí, aunque aquí en la casa no se habla mucho del tema, porque a él no le gusta hablar mucho, es un hombre de pocas palabras. Y además su perfil siempre así tranquilo. Nunca sacó partido de eso, nunca hizo alarde, él más bien todo lo contrario, ¿no? No, él tranquilito, mientras menos se hable del tema, mejor para él. Yo estoy gratamente sorprendido porque cuando hablamos que coordinábamos mi visita, yo dije, no sé si le voy a sacar muchas palabras, pero realmente se soltó. Pero si nosotros hacíamos el mismo comentario que decía, mi papá, este periodista se lo ganó, porque le sacó muchas respuestas, cosa que no todos lo hacen. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Este es Sergio Catalán, así como lo ven. Sencillo, humilde y muy trabajador. Hombre de campo, cuya piel parece tener marcado los inviernos en las montañas. El andar lento y las cuerdas vocales desgastadas nos cuentan cuánto pesan los años en la espalda de un arriero. Y sin embargo, viéndolo trabajar a sus 85 años, nos damos cuenta que solo hay una forma de vida para él. Solo es vida hacer lo que hace desde que aprendió a caminar. Así que hay que dejarlo, apoyarlo. Y bueno, apoyarlo más que nada para mantenerlo vivo, mantenerlo bien. Pero él estar vivo es hacer eso. Sí, de otra manera, ¿no? Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla, su poncho el viento.
juventud. Los saludan las flautas del pajonal y animando la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Faltando 3 días para la Navidad de 1972, Páez Vilaró, aún en Chile, recibe la noticia que habían aparecido sobrevivientes. Tomó un lápiz y un papel y comenzó a anotar quiénes estaban con vida según lo que Nando había manifestado. Anotó 15 nombres. El último que le dijeron fue el de Carlitos, su hijo. Este momento, que es la alegría más grande que puedo tener es ver toda esta gente acá que nos ha acompañado todo el tiempo. Que tengan yo creo que el pueblo chileno predique con fe, esperanza y caridad. Y que todos esos problemas que tiene el país, que está cruzando el país, se van a solucionar. Porque si nosotros salimos de la cordillera, ellos van a tener la misma recompensa. ¿Tienes miedo de volar en el avión? ¿Quién, yo? Sí. No, porque después de lo que yo digo por nosotros... El mismo Carlos padre fue quien informó a Uruguay a través de la radio quiénes eran los que 72 días después del accidente aún estaban vivos. ...39 años pasaron... de una situación que no tiene explicación científica. Este es nuestro reconocimiento y humilde homenaje a 2 padres de esta historia. Don Carlos Páez Vilaró y su fe, su tosudez, y la comunicación que mantuvo con su hijo, a quien veía cada vez que miraba la luna, sabiendo que donde estuviera Carlitos, estaba haciendo lo mismo. Y al otro papá, al papá de los 16 que sobrevivieron, ese arriero que le dejó 2 de sus pequeños hijos a 2 desconocidos mientras iba a buscar ayuda, el que cabalgó toda una tarde y una noche para pedir auxilio, el que con esa actitud logró lo que parecía imposible. 2 padres, muchos hijos y una historia que no deja ni dejará de sorprendernos.